¿Qué pensarías si te dijera que puedes saberte 90 de las 100 preguntas de ciudadanía y aún así reprobar tu examen? No es broma. Existe un grupito de preguntas, unas cuantas, que parecen diseñadas para confundir. No es que sean las más difíciles, pero sí son las más engañosas. Son preguntas con trampa, y la realidad es que un número altísimo de aspirantes, incluso los que se matan estudiando, caen en al menos una de ellas. Hoy vamos a desarmar las 15 más tramposas. Pero no solo te las voy a leer. Te voy a dar la estrategia exacta para que entres a esa entrevista con una ventaja que los demás no tienen. Para que cuando el oficial te lance la pregunta, en lugar de sentir pánico, sientas la calma de quien va preparado. Quédate y te enseño cómo. Hola y bienvenido. Mi única misión en este canal es darte las herramientas para que vayas y conquistes ese examen de ciudadanía con total confianza. Llevo años analizando no solo las preguntas oficiales de UCIS, sino los puntos exactos donde miles ven su sueño americano frustrarse. Y casi siempre, el problema se reduce a un pequeño grupo de preguntas que juegan con los nervios, que se parecen a otras, o que sus respuestas simplemente no son lo que uno esperaría. Por eso, lo que haremos hoy es diferente. No vamos a recitar una lista, vamos a meternos en la mente del examinador. Para cada una de las 15 preguntas, te explicaré primero la trampa. ¿Por qué la gente se equivoca? ¿Cuál es el error más común? Y luego te daré la solución, la respuesta más simple y directa, junto con un truco, una historia o una conexión para que se te grabe en la mente y nunca se te olvide. Esto no es una clase de historia, es un entrenamiento estratégico para ganar. Pregunta 1. ¿Qué es el Estado de Derecho? What is the rule of law? La trampa. Sin duda, esta es una de las preguntas que más deja a la gente con la mente en blanco. La trampa aquí no es una fecha, es una idea. Cuando el oficial pregunta, What is the rule of law? El cerebro entra en pánico. Suena a pregunta de examen de abogado. La gente intenta recordar una definición de libro, se enreda con palabras raras y termina diciendo algo como es seguir las leyes. Y aunque no está del todo mal, es una respuesta débil, porque no es una de las respuestas oficiales que USCIS busca. La trampa es que la pregunta te intimida, te hace dudar y te lleva a dar una respuesta que parece lógica, pero es incorrecta. La solución. No necesitas ser abogado para responder esto con fuerza. Olvídate de definiciones complicadas. USCIS te da 4 respuestas posibles, pero solo necesitas una. Vamos a usar la más simple y poderosa. Todos deben obedecer la ley. Everyone must follow the law. Ahora, ¿cómo hacemos para que no se nos olvide? Imagina la estatua de la justicia con la balanza. Debajo de esa balanza están todos. El presidente, la policía, tú, yo. Todos en el mismo nivel. La ley es como un techo que nos cubre a todos por igual. Es la regla. Rule. Para todos. La ley manda, no una persona. Otra respuesta igual de buena es, nadie está por encima de la ley. No one is above the law. Las dos ideas son casi hermanas. Si la ley es la regla para todos, entonces nadie puede saltársela. Elige la que más te guste y quédate con esa. Vamos a practicar. Pregunta. What is the rule of law? Respuesta. No one is above the law. Con eso, no solo recitas algo de memoria, demuestras que entiendes uno de los pilares de este país. Pregunta 2. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? What is the economic system in the United States? La trampa. Parece fácil, ¿verdad? Pero la trampa está en usar las palabras exactas. La gente escucha sistema económico y piensa en su día a día, ir de compras, trabajar, y responden economía libre o hasta democracia.
Pero esas no son las respuestas técnicas que UCIS quiere oír. La cosa se complica porque UCIS acepta dos respuestas que suenan parecido: economía capitalista y economía de mercado. Con los nervios, la gente las mezcla o duda sobre cuál es la mejor. La trampa es la precisión. La solución, la clave es la simplicidad. De las dos respuestas correctas, vamos a usar la que es más fácil de imaginar. Economía de mercado. Market economy. ¿Por qué? Porque puedes visualizar un mercado. ¿Qué pasa en un mercado? En un market, la gente decide qué comprar y los vendedores deciden qué vender. Hay libertad. El gobierno no te obliga a comprar solo manzanas. Las decisiones las toma el mercado, la gente, las empresas, no un burócrata. Economía capitalista también es correcta, pero para algunos la palabra capitalismo suena complicada o política. Economía de mercado es neutral y clara. El truco de memoria es simple. Escucha Economic System y piensa en un supermercado, un market. ¿Quién manda ahí? El mercado, la gente. Por lo tanto, Market Economy. Practiquemos para que se fije. Pregunta: What is the economic system in the United States? Respuesta: Market Economy. Listo. Conoces el término preciso y estás preparado para la siguiente. Pregunta 3. Nombre una rama o parte del gobierno. Name one branch or part of the government. La trampa. Esta es la madre de todas las confusiones. La trampa es una sola palabra. Rama. Branch. La gente escucha rama y su cerebro la cambia por nivel. Entonces, cuando les preguntan por una rama, responden gobierno estatal o gobierno federal. Error. Esos son niveles de gobierno, no ramas. Piensa en un árbol. El gobierno federal es el tronco, pero la pregunta es por las ramas grandes que salen de él. El error es tan común que los oficiales ya casi lo esperan. Caer aquí demuestra que no has entendido la estructura básica del sistema. La solución. Tenemos que crear una pared en tu mente entre rama y nivel. Usemos un acrónimo de 3 letras, LEC. El gobierno federal tiene 3 ramas. L de legislativo, Congreso. Hacen las leyes. E de ejecutivo, presidente. Ejecutan las leyes. G de judicial, las cortes. Juzgan con las leyes. Solo tienes que nombrar una. La más fácil y segura es Congreso. Congress. Una palabra imposible de confundir. Para que no se te olvide jamás, cierra los ojos e imagina un árbol con solo 3 ramas gigantes. En una, gente escribiendo leyes. Congreso. En otra, el presidente firmando esas leyes. Y en la tercera, un juez con un martillo. Las cortes. Cuando te pregunten, name one branch, ignora la tentación de decir federal o state. Piensa en el árbol LEJ y simplemente di Congreso. Congress. Practiquemos. Pregunta: nombre una rama o parte del gobierno. Respuesta: Congreso. Perfecto. Con eso demuestras que dominas la estructura. Pregunta. 4. ¿La Cámara de Representantes tiene cuántos miembros con derecho a voto? The House of Representatives has how many voting members? La trampa. Con esta pregunta no hay casi. O te sabes el número exacto o la tienes mal. No puedes decir como 400. Es un número específico y bastante raro. 435. La gente falla porque lo confunde con el número de senadores. 100, mucho más fácil. O porque el número 435 no parece tener lógica. Es un dato puro, y con los nervios, los datos puros son los primeros que se nos escapan, si no los tenemos bien amarrados. La solución. Necesitamos un ancla para ese número. La respuesta correcta es 435. Aquí tienes una técnica. Mira los números. 435. Ahora crea una frase corta y sonora en inglés, porque así es el examen. Piensa en lo que hacen. Votan por nosotros. For 4 us, 3 they thrive. 5. No es gramática perfecta, es un truco de sonido. For 3 5, 4 3 5.
O prueba esta historia visual. Imagina la puerta de la Cámara de Representantes en el Capitolio. Para entrar, necesitas una llave especial. La llave tiene la forma de los números 435. No hay otra forma de entrar. Visualiza esa llave. Piensa así. El Senado es el club pequeño y exclusivo. Solo 100 miembros. Fácil. La Cámara es la Cámara grande, la del pueblo. Por eso tiene que tener un número más grande y complicado. Ese número es 435. Practiquemos. Pregunta. The House of Representatives has how many voting members? ¿Imaginas la llave 435 para abrir la puerta? Respuesta: 435. 435. Es clave que practiques decir el número completo en inglés. 435. Una vez más. Pregunta. ¿La Cámara de Representantes tiene cuántos miembros con derecho a voto? Respuesta: 435. 435. Pregunta. 5. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? We elect a U.S. Senator for how many years? La trampa. Otra pregunta de números que causa problemas. La trampa es la interferencia. El término del presidente es de 4 años. El de un representante, 2 años. El de un senador, 6 años. Con tantos números, 2, 4, 6 en la cabeza, es súper fácil mezclarlos bajo presión. El oficial pregunta por el senador y tu cerebro salta a 4 años, porque el presidente es más famoso. La trampa es la confusión entre datos parecidos. La solución. Necesitamos un truco que te aísle la respuesta correcta y la conecte solo con la palabra senador. Y por suerte, hay uno perfecto. La respuesta es 6 años. Aquí está el secreto. Es una conexión de sonidos. La palabra senador empieza con S. La palabra 6 empieza con S. Y en inglés funciona todavía mejor. Senator for 6 years. Esta conexión es tan simple y fuerte que te protege de los otros números. Cuando escuches la palabra clave, senator, tu mente tiene que ver una luz de neón que dice S. 6. Piénsalo así. El Senado es la cámara más senior, más seria. Sus miembros necesitan más tiempo. De los números 2, 4 y 6, el 6 es el mayor. El término más largo para la cámara más senior. Practiquemos. Pregunta. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? Respuesta. 6. Otra vez, en inglés. Pregunta. We elect a U.S. Senator for how many years? Respuesta. 6. Este pequeño truco ha salvado a miles de personas. Ahora es tuyo. Pregunta. 6. ¿Quién es uno de los senadores actuales de su estado? Who is one of your state's U.S. senators now? La trampa. Esta es la pregunta más personal del examen, y la trampa es no estar al día. La respuesta no está en ningún libro de texto fijo, porque depende de dónde vives y de las últimas elecciones. La gente falla porque estudiaron una lista vieja, se mudaron y tienen en mente los senadores de su estado anterior. Simplemente se olvidan de buscar este dato, enfocados en las otras 99 preguntas. Confunden a sus senadores federales, U.S. Senators, con los senadores de su estado, State Senators. El error es pensar que todo el examen es información estática. La solución. Esto requiere que hagas una tarea simple pero vital antes de tu entrevista. Paso 1. La búsqueda. 1 o 2 semanas antes de tu cita, ve a Google y escribe Who are the U.S. Senators for el nombre de tu estado? Por ejemplo, U.S. Senators for California. Busca una fuente oficial como senate.gov. Paso 2. La elección. Cada estado tiene 2. Solo necesitas saber uno. No te compliques la vida. Elige el nombre que te parezca más fácil de decir y recordar. Paso 3. La memorización. Escribe el nombre. Dilo en voz alta. Crea una asociación. Si tu senador se apellida Scott, imagínalo en el Capitolio. Si se apellida García, conéctalo con alguien que conozcas. Hazlo personal. Paso 4. La verificación final.
Un día antes de tu entrevista, vuelve a buscarlo en Google, solo para estar 100% seguro. La tranquilidad vale oro. Por ejemplo, digamos que vives en Florida. Buscas y encuentras a Marco Rubio. Memorizas ese nombre. Tu práctica sería, imaginas que vives en Florida. Pregunta, Who is one of your state's U.S. senators now? Respuesta, Marco Rubio. Dominar esta pregunta impresiona mucho al oficial, porque demuestra que no solo memorizas, sino que estás conectado con tu comunidad. Pregunta 7. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? How many justices are on the Supreme Court? La trampa. Igual que con la Cámara de Representantes, esta es una pregunta de número fijo. La trampa es doble. Primero, la gente lo confunde con otros números. 3 ramas, 6 años, etc. Segundo, y más sutil, es que aunque el número ha sido estable por mucho tiempo, podría cambiar por ley. Por eso, muchos responden con duda. ¿Creo que son 9? Esa duda le resta fuerza a tu respuesta. Desde 1869, la respuesta ha sido 9. La solución. Tenemos que amarrar el número 9 a la Corte Suprema para siempre. Usa la técnica del béisbol. Un equipo de béisbol tiene 9 jugadores en el campo. Piensa en la Corte Suprema como el equipo de árbitros del país. Tienen la última palabra. Son el equipo final de justicia. Y como un equipo de béisbol, son 9 miembros. Imagina a los 9 jueces, con sus togas negras, en un campo de béisbol. El juez presidente es el pitcher. Los otros 8 cubren las bases. 9 en total. Es una imagen un poco loca, y por eso funciona tan bien. Corte Suprema, Sequiana, equipo de béisbol, Sequiana 9 jugadores. Esta conexión te salvará de cualquier duda. Practiquemos. Pregunta, How many justices are on the Supreme Court? Visualizas al equipo de béisbol con sus togas. Respuesta, Nin, 9. Repitamos en español. Pregunta, ¿cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Respuesta, 9. Responde con seguridad. No es creo que 9, es 9. Excelente. Ya pasaste 7 de las preguntas más tramposas. Ya estás construyendo una base sólida y, sobre todo, estratégica. Si sientes que esto te está dando más confianza, si te está ayudando, regálame un me gusta en este video. Es tu forma de decirme, esto funciona, sigue así. Y si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Así no te pierdes la segunda parte y otros videos que te llevarán directo a tu juramento como ciudadano. Bien, ¿listo para las siguientes 8? Ahora entramos en la historia, donde las fechas y los nombres son un campo minado. Vamos. Pregunta 8. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? When was the Declaration of Independence adopted? La trampa. Es la fecha más famosa de la historia de Hugo. Y aún así, la gente se equivoca. ¿Cómo? La trampa es dar una respuesta incompleta. Todo el mundo sabe que el 4 de julio es el día de la independencia. Pero con los nervios, cuando el oficial pregunta, responden solo July 4th. O peor, solo se acuerdan del año y dicen 1776. El oficial busca la fecha completa, mes, día y año. La trampa es la respuesta a medias, la solución. Trata esta fecha como un solo bloque de memoria, inseparable. Julio 4, 1776, July 4, 1776. El truco es simple. Cada vez que veas fuegos artificiales el 4 de julio, repite en tu cabeza. Esto es por el 4 de julio de 1776. Conecta la fiesta que ya conoces con la fecha completa. Para no confundirla con la fecha de la Constitución, crea una línea de tiempo en tu cabeza. Nacimiento, independencia. Primero, un país nace. Declara su independencia. Ese es el certificado de nacimiento. 1776. Reglas, Constitución. Después de nacer, el país necesita un manual de reglas. Esa es la Constitución, que se escribió después, en 1787. Primero la Declaración, 1776, luego la Constitución, 1787. Lógico. Practiquemos la respuesta completa. Pregunta,
When was the Declaration of Independence adopted? Respuesta, July 4, 1776. Practica la pronunciación para que suene natural. July 4, 1776. Pregunta 9. Los escritos conocidos como los papeles federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los EE-UU. Nombre a uno de sus autores. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. La trampa. Esta es difícil porque va a un detalle que no todo el mundo conoce. La trampa principal es adivinar. La gente escucha Constitución y piensa en los padres fundadores más famosos, George Washington, Thomas Jefferson. Pero ninguno de ellos escribió los papeles federalistas. Decir uno de sus nombres es un error muy común y una señal de que estás adivinando. La solución. Hay 3 autores correctos: James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. Solo necesitas uno. Vamos a elegir a James Madison. ¿Por qué? Porque a Madison lo llaman el padre de la Constitución. Tiene toda la lógica que el padre de la Constitución también escribiera para defenderla. Aquí está la historia para recordarlo. Imagina a James Madison, un padre orgulloso. Acaba de crear a su bebé, la Constitución. Pero ahora hay gente criticando a su bebé. ¿Qué hace un padre protector? ¿Sale a defenderlo? Madison se sienta a escribir en los periódicos, los papeles federalistas, para explicar por qué su bebé es bueno y necesario. Esa historia conecta a Madison con la Constitución y con los papeles federalistas. Practiquemos. Pregunta. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. ¿Recuerdas la historia del padre defendiendo a su bebé, la Constitución? Respuesta. James. Madison. Puedes decir solo el apellido, Madison. Es perfecto. Pregunta. 10. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Who was president during World War I? La trampa. De nuevo, la interferencia. Hay 2 guerras mundiales con 2 presidentes famosos. La gente escucha Guerra Mundial y su mente salta al más icónico, Franklin D. Roosevelt, FDR. Pero FDR fue presidente durante la Segunda Guerra Mundial. Responder Roosevelt a esta pregunta es un error increíblemente común. La solución. Necesitamos una conexión única entre la Primera Guerra Mundial y el presidente correcto, Woodrow Wilson. Vamos a usar un truco de iniciales. La Primera Guerra Mundial en inglés es World War I. Fíjate en la doble W. El presidente se llamaba Woodrow Wilson. También tiene doble W, World War I, por Woodrow Wilson. Esta conexión es tu ancla. Cuando el oficial diga World War I o First World War, tu cerebro debe buscar la doble W. Visualiza a un soldado de la Primera Guerra con las iniciales TWW grabadas en su casco. Practiquemos. Pregunta. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Piensas. Primera, World War I. WW. Respuesta. Woodrow Wilson. El apellido es suficiente. Pregunta. 11. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Who was president during the Great Depression and World War II? La trampa. Esta pregunta es larga. Nombra 2 crisis enormes. Si te equivocaste en la anterior, es probable que dudes aquí. La pregunta agrupa una crisis económica y una militar, lo que puede abrumar. La solución. La respuesta correcta es Franklin Roosevelt. La estrategia es pensar en Roosevelt, FDR, como el superhéroe que enfrentó las 2 crisis más grandes del siglo XX. Aquí está la historia. Piensa en FDR como el hombre llamado a la acción no una, sino 2 veces. Crisis 1. El monstruo económico. La Gran Depresión. Crisis 2. El monstruo militar. La Segunda Guerra Mundial. Ningún otro presidente enfrentó 2 retos de esa magnitud. Su nombre, Roosevelt, debe estar ligado en tu mente a la idea de crisis doble.
Ahora tienes un sistema a prueba de fallos. Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson, la W. Segunda Guerra Mundial y Talbot Gran Depresión. Roosevelt, el héroe de la doble crisis. Practiquemos esta. Pregunta: Who was president during the Great Depression and World War II? Piensas: doble crisis, doble problema. El héroe Roosevelt. Respuesta: Franklin Roosevelt. Con esto has neutralizado dos de las preguntas de historia más confusas. Pregunta 12. ¿Cuál fue la principal preocupación de los Estados Unidos durante la Guerra Fría? What was the main concern of the United States during the Cold War? La trampa. Como la pregunta del Estado de Derecho, esta es conceptual. La gente se confunde con el término Guerra Fría. Como no hubo batallas directas entre EU y la Unión Soviética, no saben cómo definir la preocupación. Responden la guerra o la Unión Soviética. La Unión Soviética era el rival, pero no la preocupación en sí. La preocupación era la idea que representaban. La solución. La respuesta es una sola palabra: comunismo, communism. Piensa en la Guerra Fría como una competencia global entre dos ideas, dos sistemas operativos para el mundo: equipo EU, democracia y economía de mercado; equipo Unión Soviética, comunismo. Toda la tensión, la carrera espacial, las guerras en Corea y Vietnam, todo fue por el miedo de Estados Unidos a que la idea del comunismo se extendiera por el mundo. La principal preocupación era detener la expansión de esa idea. El truco de memoria es simple. Guerra Fría, Cold War, NATO lucha contra el comunismo. No necesitas saber más. Esa conexión es todo. Practiquemos. Pregunta: What was the main concern of the United States during the Cold War? Respuesta: Communism. Con una palabra, demuestras que entiendes 45 años de historia. Pregunta 13. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Name one of the two longest rivers in the United States. La trampa. Esta pregunta de geografía parece sacada de la nada, y por eso es difícil. La gente nombra ríos famosos que conoce, como el Río Grande o el Hudson, pero aunque son importantes, no son los dos más largos. El error es simplemente no saber este dato geográfico tan específico. La solución. Las dos respuestas correctas son el río Missouri y el río Mississippi. Elige uno y amárralo a tu memoria. Vamos a elegir el río Mississippi. ¿Por qué? Porque su nombre es famoso por ser difícil de escribir. Y podemos usar eso. Usa la técnica del deletreo musical. En las escuelas de EEU, a los niños les enseñan a deletrear Mississippi con una cancioncita: Mississippi. Tiene ritmo. Piensa así: el río más largo necesita el nombre más largo y musical. Ese es el Mississippi. La longitud del nombre te recordará la longitud del río. Practiquemos. Pregunta: Name one of the two longest rivers in the United States. Piensas en el nombre largo y musical: Mississippi. Respuesta: Mississippi River. No te preocupes por el Missouri. Con saber Mississippi, ya tienes la pregunta dominada. Pregunta 14. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? When must all men register for the selective service? La trampa. Esta es súper engañosa, y la trampa está en los detalles. La mayoría sabe que el número clave es 18, pero responden a los 18, at age 18. Y aunque esa respuesta es aceptada, la pregunta tiene más miga. La inscripción no es un solo día, es una ventana de tiempo. El error es no conocer el rango completo. La solución, la respuesta más completa y segura es entre los 18 y 26 años. Between 18 and 26. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la obligación legal existe solo dentro de esa ventana de tiempo.
Aquí está la historia para recordarlo. Imagina que al cumplir 18 años, un hombre recibe un boleto para registrarse. Ese boleto tiene fecha de vencimiento, el día que cumple 26. Tiene 8 años para usarlo. No antes, no después. No es un punto en el tiempo, es un periodo. Inicio, 18. Fin, 26. Cuando escuches servicio selectivo, piensa en esa ventana de tiempo. Practiquemos la respuesta más segura. Pregunta: When must all men register for the selective service? Respuesta: Between 18, 18, and 26, 26. Con eso demuestras que no solo sabes el número 18, entiendes la ley. Pregunta: 15. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? What is one promise you make when you become a United States citizen? La trampa. Esta pregunta es muy personal, pero también tiene trampas. La gente da respuestas que suenan bien, pero no son las oficiales del juramento de lealtad. Dicen: prometo ser buena persona, o prometo pagar mis impuestos. Son cosas buenas, pero no son las promesas del juramento. La otra trampa es tratar de recordarlas todas y terminar haciendo una mezcla rara. La solución. Hay varias respuestas correctas. Elige la más directa y poderosa. Una de las mejores es renunciar a la lealtad a otros países. Give up loyalty to other countries. ¿Por qué esta? Porque es el primer paso lógico. Antes de jurar lealtad a un país nuevo, tienes que romper formalmente tu lealtad legal anterior. Piensa que es como un matrimonio con un nuevo país. Lo primero es prometer serle fiel solo a este país. Otras respuestas excelentes y fáciles son: defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Defend the Constitution and laws of the United States. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Obey the laws of the United States. La de obedecer las leyes es genial porque nos conecta con la primera pregunta del Estado de Derecho. Cierra el círculo. Practiquemos con la primera opción, que es muy potente. Pregunta: What is one promise you make when you become a United States citizen? Piensas en el matrimonio con un país nuevo. Respuesta: Give up loyalty to other countries. Elige una de estas promesas, la que más te guste, y quédate con ella. Con una respuesta clara, habrás dominado la pregunta final. Y listo. Esas son las 15 preguntas que frenan y confunden a la mayoría. Pero ya no a ti. Ahora no solo sabes las respuestas, conoces las trampas y tienes las estrategias para responder con total confianza. Has convertido las debilidades de otros en tus fortalezas. Has visto cómo un truco simple como la WW de Woodrow Wilson te salva de un error. Cómo imaginar un equipo de béisbol fija un número en tu mente, y cómo pensar en una ventana de tiempo te da la respuesta perfecta. Esa es la diferencia entre estudiar mucho y estudiar inteligentemente. Y la preparación inteligente es lo que te dará la calma y el control en tu entrevista. Ahora te toca a ti. Déjame un comentario abajo. ¿Cuál de estas 15 preguntas te parecía la más difícil antes de ver este video? Leer lo que piensas me ayuda a crear más videos que te sirvan de verdad. Y si ya te sientes más preparado, mira este video que aparece ahora en pantalla, donde hacemos una simulación completa de la entrevista, para que sepas exactamente qué esperar ese día. Mensaje de ánimo. Recuerda, esto es un maratón, no un sprint. Cada video que ves, cada pregunta que practicas, es un paso más hacia tu meta. No estás solo en esto. Con la preparación correcta y la estrategia adecuada, lo vas a lograr. Tú puedes.